Nos mudamos el lunes, dijo mi hermana con una sonrisa. Papá ya lo aprobó. Alcancé mi teléfono. El sistema de seguridad emitió una alerta: movimiento detectado, allanamiento registrado. Luego. La luz del sol entra a raudales por los ventanales del comedor formal de mis padres, reflejándose en las copas de cristal como diminutos prismas. El peso familiar de la tradición se asienta sobre mí mientras ajusto la servilleta de lino color burdeos en mi regazo, inhalando el rico aroma del estofado de carne de mamá. Papá está de pie en la cabecera de la pulida mesa de caoba, cortando la carne con precisión experta, cada rebanada cayendo perfectamente sobre la vajilla de Talavera de Puebla que reserva para las reuniones de los domingos. Solo un trozo pequeño para mí, papá, digo, observando cómo ignora mi petición, y de todos modos, coloca una porción generosa en mi plato. Estás demasiado delgada, Gabriela dice sin levantar la vista. Siempre lo has estado. Estoy a punto de recordarle que, a los 38 años, soy perfectamente capaz de determinar el tamaño de mis propias porciones cuando la puerta principal se abre de golpe. La pacífica escena se hace añicos cuando mi hermana, Vanessa, entra arrolladoramente con su esposo, Marcos, y sus 3 hijos. Al instante, el comedor se llena de ruido, mochilas que caen, niños discutiendo por los asientos, los pasos pesados de Marcos. Perdón por llegar tarde, anuncia Vanessa sin una pizca de remordimiento real. Sus ojos brillan con una emoción inusual que inmediatamente me pone en alerta. El tráfico estaba terrible cerca de las plazas Outlet Lerma. ¿Fueron de compras antes de la cena del domingo?, pregunto, pero mi pregunta se ahoga bajo el entusiasta saludo de mi mamá a sus nietos. Papá cruza una mirada con Vanessa y asiente levemente, un intercambio silencioso que me oprime el pecho. Reconozco esa mirada, la ojeada conspiradora que han compartido desde que éramos niñas, generalmente justo antes de que yo descubriera que era la única no incluida en algún plan familiar. Bueno, ya estamos todos aquí, dice mamá, dando una palmadita en la mesa. Carlos, termina de servir para que podamos comer mientras está caliente. Nos acomodamos en el ritmo familiar de pasar los platos y tener una conversación trivial. Mamá pregunta por mi último proyecto de arquitectura. Papá interroga a Marcos sobre el mercado de valores. Los niños se quejan intermitentemente de las verduras en sus platos. Entonces, dice Vanessa de repente, su voz elevándose por encima del murmullo del comedor, nos mudamos a tu casa en Valle de Bravo la próxima semana. Tenemos algunos problemas con los cimientos de nuestra casa. Mi tenedor se congela a medio camino de mi boca. ¿Qué? De todos modos, está vacía, Gabriela, dice papá, su tono casual pero sus ojos vigilantes. Yo me quedo con el dormitorio azul, anuncia el hijo mayor de Vanessa, saltando en su silla. No es justo. Mamá dijo que yo podía tener ese, protesta su hermana. Su discusión se desvanece en un ruido de fondo mientras la comprensión me inunda. Los niños ya han elegido dormitorios. Este no fue un anuncio espontáneo. Esto fue planeado, discutido y decidido antes de que yo me sentara a esta mesa. Tu casa en Valle de Bravo tiene mucho espacio, añade mamá, como si eso lo resolviera todo, y no estarán allí para siempre. 6 años. 6 años que he pasado restaurando esa propiedad junto al lago. 7,5 millones de pesos para comprarla, más otro 1.700.000 pesos en reparaciones críticas. Me encargué sola de los daños por la inundación hace 3 años mientras todos ellos estaban de crucero por el Caribe, pasé semanas rescatando suelos de madera y reemplazando paneles de yeso. Esa casa es más que una propiedad para mí. Es el lugar donde me reconstruí después de mi divorcio, donde aprendí a dormirme sin revisar las cerraduras 3 veces, donde finalmente comencé a respirar de nuevo. La familia tiene que ayudar a la familia, dice Vanessa, su voz adoptando la cadencia ensayada de un discurso que ha practicado. Nosotros haríamos lo mismo por ti. Solo sería por 7 meses hasta que el trabajo de los cimientos esté completo, añade papá. Marcos estudia su plato, su incómodo silencio diciendo mucho sobre su participación en este plan. Dejo mi servilleta junto a mi plato, un gesto silencioso que atrae la atención de todos. Algo cambia dentro de mí, una claridad que se siente tanto sorprendente como muy esperada. Gabriela, siempre eres tan particular con tus cosas, dice mamá, desestimando mi objeción no expresada con un gesto de la mano. Esto es lo que hacen las familias, Gabriela, añade papá, su tono deslizándose hacia el condescendiente que reserva para cuando cree que alguien está siendo irrazonable.
Nos ayudamos mutuamente. Los labios de Vanessa se curvan en una sonrisa de suficiencia que crece mientras me observa, sintiendo otra victoria en nuestro patrón de toda la vida. Ella siempre ha tomado. Yo siempre he dado. Nuestros padres siempre lo han facilitado. No esta vez. Alcanzo mi bolso que cuelga de la silla a mi lado, saco una impecable carpeta de Manila y la coloco sobre la mesa. Los contratistas empiezan el próximo lunes, digo, abriendo la carpeta para revelar los contratos de renovación y los permisos de la ciudad, cada página con mi firma y fechas de hace 3 meses. Es una renovación completa de 9 meses. Todo hasta la estructura. El silencio desciende sobre la mesa, denso y repentino. El cuchillo de papá se cierne sobre el asado. El vaso de agua de mamá permanece suspendido a medio camino de sus labios. La sonrisa de Vanessa se derrumba. Tomo un sorbo de agua lento y deliberado, sorprendida por la calma en mi mano mientras levanto el vaso. El cristal atrapa la luz, proyectando pequeños arcoíris sobre el mantel, hermosos prismas de bordes afilados que nadie más parece notar. El silencio ahoga el comedor mientras observo cómo la comprensión florece en los rostros de mi familia. La carpeta de Manila con los contratos de renovación yace entre nosotros como una pistola cargada. El cuchillo de papá permanece suspendido sobre el asado. El vaso de agua de mamá está congelado a medio camino de sus labios. Por una vez, la sonrisa ensayada de Vanessa se ha hecho añicos. No puedes estar hablando en serio, dice Vanessa finalmente, su voz subiendo una octava. Ya hemos notificado que dejamos nuestro apartamento. ¿A dónde se supone que vayamos? Tomo otro sorbo de agua, usando el momento para catalogar la larga historia de la arrogancia de Vanessa que pasa por mi mente. La vez que tomó prestado mi coche para un viaje de fin de semana que se alargó a 2 meses. Cuando lo devolvió, el parabrisas agrietado, aparentemente ya estaba así. El pequeño préstamo de 54.000 pesos que de alguna manera se disparó a 324.000 pesos, todavía sin pagar 6 años después. La llave de repuesto de mi apartamento que descubrí que había hecho sin permiso cuando la encontré usando mi ducha un día. Tendrán que encontrar otro lugar, digo, mi voz más firme de lo que esperaba. Los contratistas empiezan el lunes. Gabriela papá deja su cuchillo de trinchar, abandonando toda pretensión de continuar la cena. Su voz de negociador corporativo entra en acción, el tono que reserva para los clientes difíciles. Sé razonable con esto. Tu hermana tiene 3 hijos. Y problemas con los cimientos, añade mamá, asintiendo enérgicamente. No puedes esperar que vivan en una casa insegura. No lo espero, respondo. Espero que encuentren su propia solución de vivienda que no implique tomar la mía. Los ojos de Vanessa se entrecierran mientras intercambia una mirada con papá. Reconozco su comunicación silenciosa. La misma mirada que compartieron cuando yo tenía 16 años y descubrí que habían regalado mis ahorros para la universidad para financiar la boda de Vanessa. La campaña de presión coordinada es tan familiar que podría escribir el guión. Pero ya hemos empezado a empacar. La voz de Vanessa cambia de exigente a desesperada, justo como estaba previsto. El camión de la mudanza está programado para el lunes por la mañana. Esto le romperá el corazón a tu padre, susurra mamá, buscando la mano de papá en una solidaridad teatral. Mi teléfono vibra en mi regazo. Un mensaje de texto de Miguel, mi contratista. Todos los materiales entregados. Estamos listos para el lunes por la mañana, a las 7 en punto. Sigue una notificación. Sistema de cerradura inteligente activo. Algo cálido se despliega en mi pecho. No es ira, no es ansiedad. Confianza. Mientras ellos planeaban su emboscada, yo me estaba preparando. La compañía de seguridad terminó la instalación la semana pasada. Los permisos de renovación están presentados y aprobados. He hecho todo según las reglas. Y el almacenamiento para nuestros muebles, habla Marcos por primera vez, todavía estudiando su plato. Podríamos al menos guardar las cosas en el garaje temporalmente. El garaje se está convirtiendo en un gimnasio en casa, digo. Todo se va a demoler hasta la estructura. Te arrepentirás de poner la renovación antes que la familia, si sea Vanessa, las lágrimas brotando a voluntad. He visto esta actuación antes, en las festividades familiares, en los cumpleaños, cada vez que no consigue lo que quiere. Las lágrimas que aparecen y desaparecen con una precisión sospechosa.
Papá se inclina hacia adelante, con la voz más baja. Gabriela, esta situación podría afectar ciertas decisiones sobre el futuro. La amenaza de la herencia. Justo como estaba previsto. Y los niños, la voz de mamá se eleva con una angustia ensayada. Se quedarán sin hogar. Doblo la servilleta en mi regazo con precisión, cada pliegue deliberado. El peso de sus expectativas, su vida entera de exigencias disfrazadas de obligación familiar, presiona contra mis hombros. Pero ya no me aplasta. Tu falta de planificación no constituye una emergencia para mí, digo. Al encontrar la mirada de papá directamente, un destello de reconocimiento cruza su rostro. Sus propias palabras, el mantra de negocios que ha repetido durante décadas a los clientes que no se prepararon adecuadamente, se vuelven contra él. Me pongo de pie, recogiendo mi bolso y la carpeta de Manila. He respetado mis obligaciones contractuales. Ustedes deberían respetar mis límites. Siéntate, Gabriela. La voz de papá se endurece. No hemos terminado de discutir esto. Yo sí. El hijo mayor de Vanessa levanta la vista de su plato, desconcertado por la tensión. Pero ya les conté a mis amigos sobre mi nuevo dormitorio en la casa de Valle de Bravo. No es tu dormitorio, digo suavemente. Y no es tu casa de Valle de Bravo. Camino hacia la puerta, mis pasos resonando en la madera. La familia se agolpa detrás de mí, un coro de protestas y exigencias. No me doy la vuelta. La puerta principal se cierra detrás de mí con un suave clic que se siente más decisivo que un portazo. Afuera, el aire de otoño llena mis pulmones. Camino hacia mi coche, ignorando el movimiento de la cortina del comedor mientras mamá me ve partir. Mi teléfono se ilumina con el número de papá antes de que siquiera haya salido de la entrada. 12 llamadas perdidas para cuando llego a la autopista. Solo cuando estoy sola en la autopista, con 20 millas entre nosotros, mis manos comienzan a temblar contra el volante. El bajón de adrenalina golpea con fuerza, dedos temblorosos, respiraciones superficiales. Pero debajo de la reacción física, mi resolución se mantiene firme. Me detengo en un área de descanso y marco el número de Miguel. Asegúrate de que el sistema de seguridad esté completamente operativo para mañana por la mañana, le digo cuando contesta. ¿Y podrías mover los contenedores de basura directamente frente a las puertas del garaje? Me preocupa el acceso no autorizado. Ya lo tenía planeado, responde, y puedo oír la sonrisa en su voz. Después de lo que pasó con las reparaciones por los daños de la inundación, supuse que tu familia podría intentar algo. Aprieto el teléfono con más fuerza. Él recuerda. ¿Alguien recuerda cómo manejé las reparaciones de emergencia sola hace 3 años, cuando la familia estaba demasiado ocupada de crucero por el Caribe para ayudar? Las cerraduras están cambiadas, continúa Miguel. Y tenemos cámaras en todos los puntos de entrada. El temblor en mis manos disminuye. No estoy sola en esto. Gracias, digo. Te veré el lunes por la mañana. Al colgar la llamada, aparece un mensaje de Vanessa. Papá está furioso. Arregla esto ahora. Pongo mi teléfono en silencio y lo coloco en el asiento del pasajero. El cielo del atardecer se oscurece a un tono índigo sobre la autopista mientras vuelvo a la carretera, en dirección a casa. No a la casa en Valle de Bravo. Eso se está convirtiendo en algo más ahora. Algo enteramente mío. Sino al apartamento donde he aprendido a dormir toda la noche sin revisar las cerraduras 3 veces. Mañana, intensificarán la presión. Lo sé con absoluta certeza. Pero por primera vez en nuestra historia compartida, estoy preparada. El lunes por la mañana de la semana siguiente llega con el estruendo de un motor que no pertenece al lugar. Me detengo en la ventana de mi cocina, la taza de café suspendida a medio camino de mis labios, observando un camión de mudanzas que avanza pesadamente por el estrecho camino de grava de mi propiedad junto al lago. El logotipo Burdeos en su costado coincide con el color del lápiz labial de Vanessa en aquella horrible cena del domingo. Mi teléfono vibra contra la encimera. 5ª llamada de papá desde el amanecer. Lo silencio sin mirar, recogiendo la carpeta de permisos que le había mostrado a la familia ese domingo. Su peso en mis manos se siente diferente ahora. Sustancial. Como una armadura en lugar de papel.
Para cuando llego a la casa en Valle de Bravo, Ramón y su equipo de construcción ya han establecido un perímetro de conos de seguridad naranjas. Unos caballetes bloquean la entrada del camino, obligando al camión de mudanzas a esperar en la carretera. Estaciono detrás de la camioneta de Ramón y salgo al aire fresco del otoño que trae el aroma a pino y al escape de una motosierra. Señorita Morales. Ramón asiente, con un portapapeles en la mano, flanqueado por 6 trabajadores con cascos. Tenemos los permisos de demolición colocados como se requiere. La demolición interior comienza en 30 minutos. Gracias. Exploro la propiedad. Veo que tenemos visitas inesperadas. El rostro curtido de Ramón permanece profesional. Llegaron hace unos 10 minutos, afirmaron que tenían su permiso para mudarse hoy. La puerta del camión de mudanzas se abre de golpe. Vanessa emerge, con gafas de sol de diseñador sobre la cabeza, su rostro sonrojado con un color que se intensifica cuando me ve. ¿Qué demonios está pasando? Camina furiosa hacia mí, señalando el equipo de construcción. Esos hombres no dejan pasar a nuestros transportistas. La encuentro a mitad de camino, manteniendo la distancia suficiente para que su voz tenga que cruzar el patio. El guardia de seguridad que contraté se mantiene atento cerca de Ramón, su presencia es una tranquila seguridad. Como te expliqué el domingo pasado, la renovación comienza hoy. Levanto los permisos. La propiedad no es habitable durante la construcción. No puedes estar hablando en serio, la voz de Vanessa se eleva, atrayendo las miradas de los trabajadores. Ya hemos notificado que dejamos nuestro piso. ¿A dónde se supone que vayamos? Saco un sobre de mi bolso. Esto podría ayudar. Es un contrato de 6 meses para un guardamuebles, ya pagado en su totalidad. Bien. Ella mira el sobre pero no lo toma. ¿Un guardamuebles? Necesitamos un lugar para vivir, no un lugar para guardar nuestras cosas. Tu vivienda no es mi responsabilidad, Vanessa. Las palabras salen más fáciles de lo que esperaba. Tus problemas con los cimientos no aparecieron de la noche a la mañana. Has tenido tiempo para hacer arreglos. Sus ojos se entrecierran, buscando debilidad en mi rostro. Al no encontrar ninguna, se vuelve hacia la casa. Todavía tengo una llave. Nos las arreglaremos con tu pequeño proyecto. Eso no funcionará. La sigo a un ritmo medido mientras se dirige a la puerta principal. Vanessa introduce su llave en la cerradura. No pasa nada. Intenta de nuevo, girando con más fuerza. Bienvenido a Secure Home Systems, anuncia una voz robótica desde el pequeño altavoz junto a la puerta. Intento de entrada no autorizada detectado en la entrada principal, alertando al propietario y al servicio de seguridad. Mi teléfono suena con la notificación de alerta. Vanessa se gira para enfrentarme. ¿Cambiaste las cerraduras? La semana pasada. Señalo las cámaras de seguridad montadas discretamente en la línea del techo. La policía ha sido notificada sobre un posible allanamiento. Protocolo de seguridad estándar. Algo se quiebra en su expresión, la pulida fachada se resquebraja para revelar una arrogancia pura debajo. No puedes hacernos esto. Somos familia. La familia respeta los límites, digo, sorprendida por la firmeza de mi voz. Mi teléfono suena. La compañía de seguridad. Justo a tiempo. Respondo brevemente, confirmando que la alerta fue activada por mi hermana, no por un intruso real. Cuando cuelgo, Vanessa se ha retirado al camión de mudanzas. A través del parabrisas, puedo verla gesticular salvajemente a Marcos, que está sentado desplomado en el asiento del pasajero. Ramón se acerca, con el casco en la mano. Estamos listos para empezar cuando usted lo esté, señorita Morales. Procedamos. Firmo su portapapeles. El cronograma interior es ajustado. Me gustaría que la suite del dormitorio principal esté demolida para el jueves. Lo haremos posible. Él duda. Su hermana parece decidida. ¿Deberíamos esperar interferencias? Antes de que pueda responder, el motor del camión de mudanzas ruge. En lugar de dar la vuelta, se abalanza hacia adelante, sorteando los caballetes al desviarse hacia el césped. Se detiene a 20 pies de nosotros, las llantas aplastando las hierbas ornamentales que planté la primavera pasada. Los transportistas saltan, bajan la rampa a la orden de Ramón y comienzan a descargar muebles.
Vanessa emerge de la cabina del camión, con una sonrisa triunfante en su rostro. Ya que no quieres ser razonable, grita, tendremos que guardar las cosas aquí temporalmente. El jardín servirá hasta que entres en razón. La primera pieza, un ornamentado tocador de caoba que una vez perteneció a nuestra abuela, cae con un golpe sordo en mi césped. Marcos sigue a los transportistas, con aspecto miserable pero obediente. No me muevo. En cambio, busco mi teléfono y marco un número que guardé ayer. ¿Casa de subastas de San Ángel? Sí, soy Gabriela Morales. Mantengo el contacto visual con Vanessa mientras hablo. Sí, por favor, procedan con la recogida según lo discutido. Donen todos los ingresos a la Fundación Nuevo Amanecer para Jóvenes. Vanessa se congela, la confusión reemplazando el triunfo. Estarán aquí en una hora, confirmo, terminando la llamada. ¿Qué casa de subastas?, demanda Vanessa. La que contacté ayer, después de la cena. Señalo los muebles que se acumulan en mi césped. Anticipé este movimiento. Ramón se aclara la garganta. Señorita Morales, necesitamos comenzar la demolición. ¿Deberíamos trabajar alrededor de la situación de los muebles? No es necesario. Le entrego los formularios de autorización final. Todo lo que esté en la propiedad y no esté asegurado dentro de los cobertizos de almacenamiento será retirado hoy. El resto del día se desarrolla según el plan. La construcción comienza mientras las pilas de muebles crecen en mi césped. Vanessa alterna entre amenazas y lágrimas. Marcos finalmente la convence de irse, prometiendo que volverán mañana para arreglar este malentendido. 2 días después, el miércoles, recibo la llamada que he estado esperando. Estoy de pie en lo que una vez fue el dormitorio principal, mientras los trabajadores retiran el último panel de yeso, revelando los montantes desnudos debajo. Zorra desalmada, la voz de Vanessa explota a través de mi teléfono. El camión de la subasta se lo llevó todo. Eran muebles de herencia. Salgo para oír mejor por encima del ruido de la construcción. Entonces nunca deberían haber sido abandonados en una propiedad que no te pertenece. Su grito resuena a través del teléfono, pero algo ha cambiado dentro de mí. La calma que siento no es forzada, se ha convertido en mi estado natural. El límite que he establecido se siente correcto. Necesario. He guardado toda la documentación, le digo cuando su diatriba disminuye. Fotos de los muebles abandonados en propiedad privada. Grabaciones de seguridad del intento de entrada no autorizada. El informe policial sobre las advertencias de allanamiento. El silencio al otro lado de la línea lo dice todo. He dado instrucciones a la empresa de gestión de la propiedad sobre los visitantes autorizados, continuó. Eres bienvenida a programar una cita para ver el progreso de la renovación, con aviso previo. Mamá y papá vienen a hacerte entrar en razón, dice finalmente, su voz quebradiza por la furia. Miro mi reloj, luego al capataz de la construcción, que me hace un gesto de aprobación. El momento es perfecto. Que vean exactamente lo que no pueden quitarme. Mientras cuelgo, los trabajadores comienzan a desmantelar lo que habría sido la suite principal reclamada por Vanessa. El mazo se estrella contra la pared restante, y la luz del sol inunda de repente el espacio a través del marco recién expuesto. Por primera vez en años, puedo respirar profundamente aquí, el aire huele a serrín y a posibilidad en lugar de a obligación. El sistema de seguridad suena, alertándome de que se acercan vehículos a la propiedad. Salgo al porche, con los planos de construcción en la mano, observando el coche de mis padres detenerse junto al equipo de construcción. La demolición de las paredes del dormitorio principal concluye con un perfecto dramatismo. Me quedo de pie, enmarcada por la luz del sol que se cuela a través de las vigas de madera desnudas, lista para recibirlos en mis propios términos. Me ajusto el casco y las gafas de protección, una sonrisa jugando en las comisuras de mi boca. Señorita Morales, ¿dónde quiere que apilemos el panel de yeso?, pregunta Ricardo, el capataz de la obra. A lo largo de la pared respondo, señalando hacia donde solía estar el aparador antiguo de mi abuela. Asegúrate de que esté cubierto si parece que va a llover. Papá y mamá salen del coche como exploradores cautelosos pisando terreno desconocido. El rostro de papá se endurece al contemplar el equipo de construcción esparcido por lo que una vez fue un césped bien cuidado. La mano de mamá vuela a su boca mientras sus ojos recorren la propiedad.
¿Qué has hecho? La voz de papá se oye por todo el patio, compitiendo con la sierra circular que chilla al cortar la madera cercana. Camino hacia ellos con pasos medidos, mis botas de trabajo crujiendo sobre la grava. Ya se los dije. Renovación de 9 meses. Todo hasta la estructura. Me siguen a través de la puerta principal, y sus pasos vacilan en el umbral de lo que una vez fue la sala de estar. Vigas expuestas. Chimenea destripada. El subsuelo revelado donde antes brillaba la madera pulida. Esto es una locura, susurra mamá, su voz apenas audible por encima de la radio del contratista que toca rock en tu idioma. Lo has destruido. Lo estoy reconstruyendo, la corrijo. Mi visión. Mi cronograma. Papá inspecciona el espacio destrozado, sus ojos de hombre de negocios calculando. Gabriela, esto es excesivo. Detén esto ahora y todavía podemos hacer arreglos para la familia de Vanessa. Me río, el sonido rebotando en los montantes expuestos. Eso no va a suceder. Su rostro se oscurece con una tormenta familiar. Nunca has entendido la obligación familiar. Puedo desheredarte por completo. La amenaza queda suspendida en el aire. Hace 6 meses me habría herido, me habría hecho correr a complacerlo. Ahora solo asiento. Ya lo hiciste, digo con calma, cuando me negué a ser aval del fallido negocio inmobiliario de Marcos el año pasado. Mamá jadea. El rostro de papá pierde el color. Vanessa lo mencionó durante uno de sus intentos de conseguir dinero para su pago inicial, explicó, recogiendo un juego de planos de una mesa improvisada. Dijo que ya habías reescrito el testamento para proteger los activos familiares. Sus palabras, no las mías. Los ojos de mamá se llenan de lágrimas, del tipo manipulador que una vez habría desechó mi resolución. Gabriela, por favor, piensa en los niños. Lo estoy haciendo, respondo, volviéndome hacia Ricardo. ¿Cómo va el rincón de lectura para niños? Los muebles empotrados están enmarcados, responde, señalando hacia la esquina más alejada. Debería quedar igual que en tus diseños. Observo cómo la confusión de mi madre florece en su rostro. Para la Fundación Nuevo Amanecer para Jóvenes, explico, la misma que recibió los 216.000 pesos de la subasta de muebles. Los ojos de papá se entrecierran. Vanessa dijo que vendiste reliquias familiares. Muebles abandonados en una propiedad que no era suya, lo corrijo. La casa de subastas lo documentó todo. Un proceso muy público. Mamá se aferra al brazo de papá. Carlos, nos ha hecho quedar terriblemente mal. La gente está hablando. Saco mi teléfono, abro las redes sociales para mostrarles las publicaciones eliminadas de Vanessa sobre su familia, sin hogar, y la posterior respuesta de la comunidad elogiando mi donación. La humillación pública no funciona cuando la gente sabe la verdad, digo, guardando el teléfono en mi bolsillo. Papá endereza los hombros, pasando al modo de negociación. Discutamos las opciones, entonces. Quizás podamos llegar a un compromiso. Noto el cambio de exigencias a discusión. Progreso, por pequeño que sea. La renovación continúa según lo planeado, respondo, señalando a un trabajador que retira con cuidado viejas fotos familiares de una pared programada para ser demolida mañana. Pero estoy dispuesta a ayudar a Vanessa a encontrar una vivienda alternativa dentro de su presupuesto. El tono de mamá cambia de arrogante a cautelosamente respetuoso. Eso sería muy apreciado. Mi teléfono vibra con notificaciones. La compañía de seguridad confirmando que no ha habido más intentos no autorizados desde la semana pasada. La casa de subastas enviando el recibo oficial de donación para fines fiscales. Mi contratista compartiendo fotos del progreso de la transformación de la terraza trasera. Mientras estamos de pie en medio del esqueleto de mi casa, noto que papá estudia los planos con una admiración reticente. Reconoce una buena planificación cuando la ve. ¿Alguna vez han tenido que reinventar un espacio para reclamarlo?, les pregunto a ambos. A veces necesitas desmontarlo todo para construir algo auténtico. Antes de que puedan responder, mi teléfono suena. El nombre de Marcos aparece en la pantalla. Disculpen, digo, apartándome. Necesito tomar esta llamada. Escucho la voz de Marcos, más baja de lo habitual. Gabriela, quería disculparme por mi papel en todo esto. Debería haber dicho algo. Fuera de la ventana,
Veo a mis padres caminar de regreso a su coche, su postura menos rígida que cuando llegaron. A veces, los cimientos más difíciles de construir son los que sostienen nuestros límites, le digo. Pero son los más importantes. Detrás de mí, los trabajadores continúan transformando mi santuario. Un clavo, una viga, un límite a la vez. El comedor formal brilla con una luz ámbar al atardecer, proyectando largas sombras sobre la alfombra persa de mis padres. La mesa puesta se siente como un déjà vu, las mismas servilletas burdeos, las mismas copas de cristal que atrapan la luz en estallidos prismáticos, la misma tensión flotando en el aire como un frente de tormenta. A los 3 meses de la renovación de mi casa en Valle de Bravo, acepté esta invitación a cenar sabiendo exactamente lo que me esperaba. Tu madre hizo su estofado de carne especial, dice papá, cortando la carne con precisión experta. Su voz lleva la informalidad forzada de un hombre a punto de negociar un difícil acuerdo comercial. Tal como siempre te ha gustado. Huele de maravilla, mamá. Aliso mi servilleta sobre mi regazo, notando los cubiertos adicionales. ¿Esperamos compañía? Mamá y papá intercambian una mirada que reconozco demasiado bien, la comunicación silenciosa que precedió a innumerables decepciones infantiles. Pensamos que sería agradable tener una cena familiar, dice mamá, colocando una porción generosa en mi plato. Ha sido difícil con todos. Dispersos. Suena el timbre. Los hombros de papá se relajan ligeramente. Han llegado los refuerzos. Yo abro, dice mamá, dándole una palmadita en el brazo a papá al pasar. En el momento en que ella se va, papá se inclina hacia adelante. Gabriela, he estado hablando con los Hernández. ¿Recuerdas a Juan, mi compañero de golf? Piensa que lo que estás haciendo es bastante duro. Tomo un sorbo lento de agua. No sabía que los Hernández fueran accionistas de mi propiedad. La comunidad importa, Gabriela. La gente habla. Sí, ciertamente lo hacen. Dejo mi vaso con cuidado. Hablaron cuando me encargué sola de los daños por la inundación hace 3 años. Ni una sola oferta de ayuda, entonces. La respuesta de papá es interrumpida por voces desde el vestíbulo. Mamá regresa con el padre Ramírez, el consejero espiritual de nuestra familia desde hace mucho tiempo, y no por casualidad, alguien cuya opinión siempre he respetado. Gabriela, qué maravilloso verte. El padre Ramírez toma el asiento junto al mío. Tu madre me dice que has estado muy ocupada con las renovaciones. Transformadoras, confirmo, reconociendo la encerrona. Mis padres siempre han destacado en crear la apariencia de jurados imparciales. Mamá sirve al padre Ramírez antes de volver a su propio asiento. Estábamos discutiendo la armonía familiar, ¿no es así, Carlos? Papá asiente, cortando su carne con precisión quirúrgica. Y como ciertas decisiones aún podrían ajustarse por el bien común. Los niños echan de menos a su tía, añade mamá, su voz bajando a ese registro particular que reserva para la influencia emocional. La familia necesita permanecer unida, especialmente en tiempos difíciles. Noto que mis dedos se han apretado alrededor de mi tenedor. El viejo patrón desarrollándose exactamente como se esperaba, el frente unido, el fallo moral implícito, la sugerencia silenciosa de que yo soy el problema que necesita ser solucionado. Hablando de familia, continúa papá, los Flores tuvieron que ayudar a la familia de su hija el año pasado, abrieron su casa durante 8 meses durante el desastre de su renovación. Bárbara dice que los unió más. La presión se acumula en incrementos cuidadosos, cada ejemplo, cada comparación implícita, el sutil recordatorio de lo que hacen las buenas familias. Alcanzo mi bolso, sacando mi tableta. Me gustaría mostrarles algo, digo, con voz firme mientras desbloqueo la pantalla. Ya que estamos hablando de renovaciones. Aparece la primera foto, mi casa en Valle de Bravo con un andamio abrazando su exterior como una jaula protectora. Deslizo para mostrar el interior, demolido hasta la estructura, con trabajadores visibles con cascos y equipo de protección. Este fue el primer día, explico, continuando con el deslizamiento a través del viaje cronológico de la renovación, y esto fue la semana pasada. El padre Ramírez se inclina, genuinamente interesado. Dios mío, qué transformación. Las últimas fotos revelan espacios irreconocibles de su estado anterior. La distribución de 4 dormitorios se ha convertido en una moderna de 3 dormitorios con una oficina privada con vistas al agua.
Ventanales de suelo a techo ahora enmarcan la vista al lago. Vigas de roble recuperado cruzan techos abovedados, a juego con los suelos de madera personalizados de abajo. Esa es la suite principal, explico, mostrando la habitación que una vez ocupó un lugar destacado en los planes de Vanessa. El balcón fue un desafío estructural, pero valió cada céntimo por esa vista del amanecer. El tenedor de mamá se detiene a medio camino de su boca. Es completamente diferente. Ese era el objetivo. Deslizo a una carpeta diferente, abriendo un documento de cronograma. Aquí está el calendario del proyecto, creado hace 5 meses. Y aquí está la tasación de la propiedad, que muestra el aumento de valor proyectado, un 40% por encima de la valoración anterior. La expresión de papá cambia sutilmente, el hombre de negocios en él reconociendo una sólida estrategia de inversión a pesar de sí mismo. Esto nunca se trató de negarle algo a Vanessa, digo, mi voz mesurada mientras coloco la tableta sobre la mesa. Se trataba de honrar mis propios planes que hice mucho antes de su conveniente crisis de vivienda. Vamos, digo, abriendo otra carpeta. También tengo algunas fotos más antiguas que quizás recuerden. O quizás no, ya que todos estaban en ese crucero por el Caribe en ese momento. Aparecen las fotos de los daños de la tormenta, mi casa del lago con el agua a mitad del primer piso, muebles flotando, las paredes ya mostrando signos de moho. $500,000 en reparaciones de emergencia, continúo, mostrando recibos y facturas de contratistas. Aquí están los mensajes de texto de esa semana. Los que envié pidiendo ayuda y me dijeron que todos estaban demasiado ocupados. El rostro de mamá palidece. Papá estudia su plato con repentino interés. Respetar los límites no es crueldad, digo en el silencio. Es madurez. Los hombros de papá se hunden ligeramente, un gesto tan sutil que antes lo habría pasado por alto. Por primera vez, no lo veo como el patriarca de la familia, sino como un negociador que reconoce que su posición ha sido superada. Debería haber ayudado con esas reparaciones, dice mamá en voz baja. Sin condiciones, sin expectativas. Quizás la primera disculpa genuina que le he oído. La puerta principal se abre, rompiendo el momento. Vanessa entra arrolladoramente, con las mejillas sonrojadas de justa indignación, esperando claramente encontrar el frente unido habitual contra mí. Su paso vacila cuando observa la escena, el silencio reflexivo de nuestros padres, la expresión pensativa del padre Ramírez, mi tableta mostrando pruebas en lugar de emociones. ¿Qué está pasando?, pregunta, la confusión reemplazando la confianza. Mamá dijo que estábamos discutiendo la situación de la casa de Valle de Bravo. Lo estábamos, confirmo, levantándome y recogiendo mis cosas. He compartido el progreso de mi renovación. Cuando esté completa en 6 meses, todos son bienvenidos a visitar como invitados, con previo aviso. Extiendo una tarjeta de invitación formal de mi bolso. La inauguración está programada para el 12 de marzo. Espero que todos asistan. La pregunta queda sin respuesta mientras camino hacia la puerta, ¿quién vendrá y en qué términos? Me alejo conduciendo con una calma sorprendente, viendo la casa de mis padres empequeñecer en el espejo retrovisor. Delante, el crepúsculo se asienta sobre el lago, y me imagino mi propiedad brillando con las luces de la construcción, la transformación continuando, sin importar quién sea testigo de su finalización. Por primera vez en mi vida adulta, no siento ni culpa ni obligación, solo la tranquila certeza de que la paz no requiere rendición. A veces, exige una postura firme. La luz del sol baila sobre el lago, proyectando reflejos de diamantes en el techo de mi dormitorio. Han pasado 6 meses desde aquella emboscada de la cena del domingo, y la transformación de mi casa en Valle de Bravo finalmente está completa. Sostengo una taza de café entre mis manos, saboreando la quietud de la mañana en mi balcón. Ninguna voz exige mi atención. Ninguna obligación abarrota mis pensamientos. Solo el suave chapoteo del agua contra el muelle y el canto de los pájaros desde el viejo roble que me negué a quitar durante la construcción. Debajo de mí, la cocina profesional reluce con detalles de cobre y encimeras de madera recuperada. El fin de semana pasado, invité a amigos a cenar, sirviendo vino en copas que yo seleccioné, no que heredé. La risa resonó por las habitaciones que una vez estuvieron designadas para los hijos de Vanessa. La sala de ejercicios ocupa lo que habría sido su suite principal, mi recordatorio diario de que el autocuidado no es egoísta. Mi teléfono suena.
Un mensaje de texto de Raquel, mi contratista convertida en amiga. Todavía no puedo creer que lo logramos. El mejor proyecto de todos. Sonrío, recordando su expresión de asombro cuando le esbocé mi visión por primera vez. ¿Quieres destrozar una casa perfectamente buena?, había preguntado. Ahora trae a clientes potenciales a ver mi casa, con permiso. Siempre con permiso. El timbre interrumpe mi ensoñación. A través de la cámara de seguridad, veo a mis padres de pie torpemente en el porche, papá cambiando su peso de un pie a otro, mamá agarrando una pequeña planta, su primera visita desde que se completó la renovación. Presiono el intercomunicador. Entren, digo, abriendo la puerta a distancia. Está abierta. Entran con cautela, tan diferentes de la cena del domingo donde todo esto comenzó. Los ojos de papá se abren de par en par ante los techos altos, la mirada de mamá fija en la mesa del comedor, posicionada exactamente donde Vanessa una vez afirmó que el espacio sería perfecto para las tareas de los niños. Gabriela, esta isla. Papá se queda sin palabras, por quizás primera vez en su vida. Notable, termina mamá, colocando su ofrenda de paz, una pequeña planta de jade, en la mesa auxiliar. Verdaderamente notable. Sirvo café en tazas artesanales, observándolos catalogar los cambios. Mamá se detiene junto a la pared de fotos, imágenes de mis viajes de senderismo, proyectos de arquitectura y baños al atardecer. Ni un solo retrato familiar entre ellas. En esto me he convertido, digo simplemente, respondiendo a la pregunta que ella no hace. Papá asiente, su ojo de hombre de negocios notando la calidad de la artesanía. Has creado algo notable aquí, admite, haciéndose eco de mamá sin darse cuenta. El reconocimiento agridulce queda entre nosotros, un crecimiento que requirió distancia. Más tarde, organizo una reunión improvisada. Raquel trae champán. La compañía de seguridad envía una cesta de regalo con una tarjeta que dice, para nuestra cliente más respetuosa. El dueño de la casa de subastas pasa, compartiendo con orgullo fotos del centro comunitario amueblado con las reliquias abandonadas de Vanessa. La directora de la Fundación Nuevo Amanecer lloró cuando entregamos todo, me cuenta. Dijo que era su primer juego de muebles a juego. Mi teléfono vibra con un mensaje de Vanessa. Lo siento por los muebles. ¿Podemos hablar? Considero sus palabras, componiendo mi respuesta con cuidado. Cena el próximo mes. Trae el postre. Ninguna discusión sobre mudarse. El límite mantiene tanto la protección como la posibilidad. Después de que todos se van, papá se detiene en la puerta. Respetar los límites no es crueldad. Es madurez, dice pensativamente, citando mis propias palabras. Su reconocimiento se siente como la última renovación completada. La noche cae mientras camino sola hacia mi muelle. La puesta de sol transforma el cielo de dorado a púrpura, colores que se ondulan en la superficie del agua. Mi reflejo aparece sólido, inquebrantable contra el lienzo cambiante de arriba. La paz no significa renunciar a los límites. Significa respetarlos. Y en este santuario, completado por mi propia visión, he encontrado ambas cosas.